estamos. Bienvenida, bienvenido en esta noche, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bendecido, Carlos. Muy buenas noches a toda la audiencia que está sintonizándonos. Es un privilegio enorme volver a poder estar aquí en este lugar, dándole gracias a Dios por tener el privilegio de hablar de su palabra. Este es un privilegio que anhelan mirar los ángeles. Wow, a nosotros se nos dio esa libertad, así que gracias a nuestro Señor por habernos confiado este evangelio. Bienvenidos todos. Amén. Un saludo a la hermana Gabriela Espino, que se conecta en esta hora desde Nicaragua. Qué bueno, Gabriela, que la palabra corra. Compartan la señal. Hoy el tema es súper interesante. Pastor, estuvimos hablando la vez pasada sobre el tema de la destrucción de Satanás. Es un tema que trae muchas preguntas. No se pudo abarcar en un solo estudio. Por eso estamos haciendo hoy un segundo estudio y el próximo miércoles un tercer estudio para poder completar esta información. Y en el estudio pasado estuvimos trayendo evidencias bíblicas desde el Antiguo Testamento, proféticamente, cómo se anunció desde Génesis, la destrucción de Satanás, la simiente te herirá en la cabeza, en Génesis 3:15, en Isaías 27, matará al dragón que está en el mar, la serpiente antigua, el leviatán. Luego en Ezequiel también se profetiza la destrucción diciendo que para siempre dejarás de ser. Usted explicó muy bien la creación de Lucifer, todo ese proceso que hubo. Y luego en el Antiguo Testamento terminamos con cómo Jesús, ¿verdad? En los días de su carne anunció, veo a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya venía su destrucción. El Nuevo Testamento dice que el diablo fue destruido claramente en Hebreos 2:14 a través de la muerte de Cristo. Ahora, en este día, en esta noche, vamos a entrar en una segunda parte porque hay preguntas, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y si Satanás fue destruido? Entonces, ¿por qué la Biblia habla de Satanás en el Nuevo Pacto? ¿Por qué la Biblia habla del diablo, habla del adversario? Todos esos versículos y muchos otros vamos a estar tocando en esta noche, pastor. Así que yo creo que es un tema rico, ¿verdad? Un tema interesante. Es un tema que hay que abundar y esto, pastor, el diablo es el personaje de quien más se habla en las iglesias. Wow. Nosotros lo mencionamos para decir que fue destruido y hemos reconocido que hay un diablo, pero que no es una persona, sino una personalidad, lo que queda. Es un daño permanente que Satanás hizo en todo cuerpo de carne. Él hizo una obra permanente ahí y aun cuando Jesucristo nos salvó, dice que nos salvó, primera de Pedro 3:21, no quitando esas inmundicias de la carne, sino que lo que nos dejó fue una buena conciencia hacia Dios. Pero el que no conoce el diablo, lo que se llama diablo, lo que se conoce por diablo, lo que se conoce por Satanás, es simplemente una naturaleza que fue inyectada en todo cuerpo de carne. Pues esa persona necesita ayuda porque va a estar confundiendo, por así decirlo, la magnesia con la gimnasia. Wow, eso sería bueno, pastor, y si me permite 2 minutos, sí. Yo quiero decir que en esta noche, porque cuando se habla de carne, inmediatamente nosotros pensamos en el cuerpo, porque nuestro cuerpo está construido de carne y de huesos. Cuando la Biblia habla del cuerpo, dice carne y sangre. Cada vez que la Biblia dice carne y sangre, se está refiriendo a la anatomía física en el cual vivimos todos nosotros. Nosotros vivimos en un cuerpo. Pero yo quiero señalar que el cuerpo no posee ninguna habilidad para hacer decisiones. Tu cuerpo no es quien te lleva a la playa. Tu cuerpo no es quien te lleva a la esquina, quien te lleva. No es tu cuerpo. Hay otra persona dentro de ti que es la que hace todas esas decisiones. Y quiero con esto dejar claro que el cuerpo de carne es una cosa. Hay veces que la Biblia habla de los apetitos de la carne, por ejemplo. Y si dice apetitos de la carne, usted no vaya a pensar, mi querido hermano y hermana que me escucha,
que son los apetitos de la carne del cuerpo. No, 1000 veces no. Los apetitos de la carne vienen de otra personalidad que está dentro de nosotros. En ese daño que Satanás hizo, nuestra alma es engañada. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu no quiere ir a la playa. Tu espíritu no quiere ir al mall. Tu alma es la que quiere eso. El alma es la que lleva todos los deseos. Y con esto lo quiero dejar claro. El cuerpo de carne no es nada que toma decisiones, sino el alma que está dentro de nosotros, que ahí es donde residen todos los deseos, buenos y malos. La palabra llega a nuestra alma. Hay veces que te hace bien, pero hay veces que tu alma está reacia y no la quieres recibir. Tu espíritu está unido con el espíritu de Dios y en el espíritu no hay ningún problema. ¿Ok? Hay otro vocablo que el apóstol Pablo usa al dividir el cuerpo. Dice la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la ley del pecado, la tendencia, la concupiscencia que está dentro del cuerpo. Con el cuerpo podemos servir a Dios o servir a la carne, ¿verdad? Pablo dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Usemos el cuerpo, puede ser un instrumento para la justicia o el cuerpo puede ser un instrumento para la iniquidad. Exacto. El apóstol Santiago dice que todos esos deseos malos, dice que cabalgan en nuestros miembros, pero el alma es la que ejecuta eso. En Romanos capítulo 6, en el verso 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Pero fíjese, no es el cuerpo el que produce las concupiscencias. La concupiscencia viene de esa otra ente que está en nosotros, que fue afectada. Y si nosotros no entregamos nuestra voluntad a Dios, entonces vamos a comenzar a hacer la voluntad de esa naturaleza caída que está en nosotros. Por eso en Gálatas él decía, no satisfagáis los deseos de la carne. Y la carne es la carnalidad, no es el cuerpo de carne. Entonces esa carne, esa tendencia, esa concupiscencia es lo que la Biblia llama el diablo, porque Satanás ya fue destruido, el ángel ya fue destruido, el Lucifer ya fue destruido, la persona, ¿verdad? El personaje, pero la personalidad, su contenido fue inyectado en cada cuerpo de cada ser humano y entonces por eso es que tenemos esa tendencia y vamos a ver bíblicamente los versos donde los hermanos tienen un poco de confusión y hay que trazarlos correctamente para poder interpretarlos bien. Por ejemplo, vamos a comenzar, pastor, con primera carta a los Corintios, capítulo 10 y el verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí claramente Pablo dice que no hay tentación que no sea humana, dando a entender que toda tentación es humana, viene de la humanidad, viene de la carne. Amén. Es algo que si ahí volvemos a lo mismo. La tentación es humana, no es espiritual. Ajá. La tentación no es nadie que viene a tentarte. Yo creo, pastor, que sería bueno que usted presentara el segundo verso, porque ese es importante, que es el que explica lo que estamos tratando de decir. Santiago capítulo 1, versos 13 y 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí viene, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está, claro y sencillo. No viene el diablo, no dice ahí que el diablo te tienta, que nada. Sencillamente en nosotros hay una voluntad y hay un factor que se le conoce como concupiscencia, que no es otra cosa que la palabra es epitumia, que lo que quiere decir es un deseo interno de hacer algo. Ahora, esa concupiscencia ahí está
amalgamada la voluntad y la obra satánica que se hizo en cada ser humano. Y eso, por eso usted tiene la capacidad de producir buenos pensamientos, o usted tiene también la capacidad de producir malos pensamientos. Usted puede ser tan bueno como Dios y el Espíritu Santo, porque usted tiene a Dios dentro de usted en forma de Espíritu Santo, pero usted también puede ser malo como el diablo, porque también posee esa naturaleza. Entonces, cuando alguien es tentado, pastor, es un error decir que algo externo, que un espíritu externo, Satanás, porque eso lo que hace es que el diablo me tentó, y entonces le echen la culpa a un diablo imaginario que no se ve, porque como es un espíritu, un demonio, no sabiendo que el diablo ya fue destruido y sus demonios, como estudiamos la semana pasada. Entonces hierran al blanco, no dan no dan donde están las maquinaciones de Satanás, y eso es una falta de responsabilidad para la vida de un creyente. Un pastor que peque o un pastor que caiga en una debilidad, o cualquier hermano, no puede decir, que fue alguien que me tentó, eso fue un diablo, un demonio que vino. No, eso fue que usted abandonó la velada de su propia carne y se dejó tentar por su propia carne. Exacto. Y pastor, ahora que estamos en esto, voy a dejar este punto meridianamente claro, y es el siguiente. Aún en los días de Jesús, el diablo no hacía que la gente hiciera cosas malas. Él no tenía que hacer eso porque ya él lo había hecho en el Edén. Mire lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 21. Esto es en los días de Jesús y el diablo todavía no había sido destruido. Pero mire lo que Jesús explica. Dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y luego resume y dice, todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. No es que el diablo venía en esos días, no. La obra ya se había hecho en el Edén y el hombre había sido dañado. Todos habían sido dañados, hombres y mujeres. Todas esas cosas cabalgaban, y hasta que no nos quiten de este cuerpo, cabalgarán por nuestros miembros, haciéndonos y tentándonos con esa concupiscencia para que nosotros cedamos y nos vayamos al error. Perfecto. Y otra evidencia está en Santiago capítulo 4, verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está claro, las guerras, los pleitos, lo que tú leíste, Pastor Eladio, el adulterio, la fornicación, el enojo, la ira que usted le da, el miedo que usted tiene de noche, la desconfianza que usted posee, todo eso no es un demonio que está, no le eche la culpa a un demonio, eso está en su carne. Usted está perfecto en espíritu delante de Dios, pero posee un viejo hombre que está viciado. Por eso es que tiene que cuidarse de esta carne con la palabra para que no la humille. Por eso era que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, es necesario, le dijo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal para que cada uno dé cuenta de todo lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Fíjese, habla de una ente que estaba en el cuerpo y esa ente es la que va a dar cuentas por lo que se hizo mientras estaba en el cuerpo. Eso totalmente exime al cuerpo. Su cuerpo, hermano y hermana, vuelvo a repetirle, su cuerpo no tiene maldad en sí. Es la carne. Todo lo que su cuerpo hace viene impulsado y propulsado por una ciencia caída o por una ciencia del espíritu. Exactamente. Perfecto. Bueno, hay otra evidencia bíblica que nos da a entender, nos enseña cómo lidiar con este diablo que tenemos, ¿verdad? Con este opositor. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. El apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro. Esto hay que ponerle atención porque Pablo está explicando cómo es que él funciona con esto.
no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pastor, yo veo muchas iglesias golpeando el aire, reprendiendo demonios del sur, reprendiendo demonios del este, y los reprenden el domingo por el sur y le entra el próximo domingo por el este. Y entonces... Ese es el problema. Amén. Sí. Ese es el problema que yo tengo con la represión de Satanás. Porque si lo reprendieran y se fuera, pero el asunto es que lo reprenden este domingo y ya el otro domingo no sé por qué portillo se metió y vuelven a sacarlo otra vez. Y mire, yo estuve en iglesias que echaban a Satanás fuera todos los miércoles, todos los viernes y todos los domingos. Y yo preguntaba, pero entonces, ¿por qué no se acaba de ir? Como que una reprensión, Dios mismo reprendiendo al diablo no era suficiente y volvía y se metía. Y esos jueguitos los tiene a las iglesias ciegas, pastor. Las iglesias y los pastores son los primeros que están ciegos. Ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo y a veces yo sé que es difícil cuando las personas han crecido en un entorno donde desde niños están viendo esto. Eso me pasó a mí. Yo me tardé mucho tiempo en abandonar la forma de pensar antigua porque desde que era niño yo reprendía al diablo. Era una cosa que ya era una costumbre. Sí. Y esa enseñanza ya nos tenía poseídos de tal forma que nosotros no aceptábamos. Por eso hay veces que cuando le hablamos de esta gracia a líderes, a pastores, a hermanos, ellos no quieren aceptar esto porque tienen una escuela de pensamiento desde la niñez que no los deja irse a la perfección y por eso es que se quedan estancados en los rudimentos. Y el domingo vamos a hablar de eso, pastor. Sí, vamos a hablar de eso. Bueno, y me llama la atención, pastor, que algunos dicen, bueno, si el diablo fue destruido, entonces, ¿de dónde viene toda mi reacción? Como si una persona, a veces ven personas como si estuvieran endemoniadas. Y si esa persona está endemoniada, mire, si Satanás fue destruido, quien está reaccionando de esa manera es la propia carne. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5, y después volvemos a primera carta a los Corintios 9. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que tú leíste varios de ellos en boca de Jesús. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. La hechicería es parte de las obras de la carne que está en el hombre, en cada uno de nosotros. Entonces, esa hechicería da a entender que la carne reacciona como si estuviera hechizada, como si fuera el mismo diablo poseído. Y la persona puede botar espuma por la boca, se arrastra, reacciona, grita, empuja, se cae al piso porque está hechizada. La carne te hace ver cosas. A veces la carne tiene la habilidad, pastor, de ver sombras. Es que yo vi una sombra en mi cuarto. Es que yo sentí alguien que me tocó, que me rozó. Es que yo vi, es que yo tuve un sueño, yo vi la culebra. Mira, hermano, la carne es tan diabólica. La carne es tan mala. La carne es tan engañosa que te hace ver cosas que no son. Por eso es que tú tienes que sujetar tu vida no por los sueños que tú tienes, ni por visiones que tengas, sino por la palabra, no por lo que tú sientas, porque tú puedes estar viendo una película de noche con tu familia, te acuestas y sueñas con culebras y con murciélagos. Tienes que sujetar tu vida por la palabra. Entonces, el verso que no habíamos terminado, Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no golpeaba el aire. Pablo no reprendía demonios en los aires. Pablo golpeaba el cuerpo, no porque el cuerpo en sí era malo, sino porque ahí estaba, ¿verdad? La carne, la ley del pecado, la concupiscencia, ese viejo hombre que lo estaba humillando y él lo sujetaba por la palabra. Exacto. Cuando él golpeaba el cuerpo, no vayamos tampoco a pensar que era que se flagelaba. No era eso. Sencillamente ponía el cuerpo en servidumbre porque la voluntad del alma a veces quería hacer otras cosas. Y todos esos pensamientos nos vienen a todos, pastor.
Hay pensamientos inicuos que nos pasan por la cabeza y en ese momento nosotros tenemos que estar preparados y prestos, como dice el apóstol Pablo, para castigar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Pero no hay otra cosa por la que nosotros seamos tentados, sino en nuestra propia mente. Nuestra lucha, hermanos, es una guerra, pero no es una guerra espiritual, es una guerra mental. Todo ocurre en nuestra cabeza. Ahí es donde tú vences. Ahí es donde tú puedes detener un adulterio. Ahí es donde tú puedes detener una fornicación. Ahí es donde tú tienes que aplicar el dominio propio y decir, si hago esto, me va a costar. Posiblemente me cueste mi ministerio. Tristemente, hay pastores que han perdido su ministerio. Hay evangelistas que han perdido porque se han dejado llevar por la inmoralidad. Y la inmoralidad se puede llevar enredado a cualquiera. Si no me cuido, me lleva enredado. Tenemos que estar prestos para castigar toda desobediencia y llevarla a la obediencia a Cristo. Queremos invitar que si usted tiene alguna pregunta en referencia al tema, lo puede poner en el chat y nosotros trataremos de contestárselo al final o si lo vemos durante el estudio lo contestamos. Otra evidencia, pastor, Colosenses capítulo 3, verso 5. Pablo habla claramente y dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Vuelve el apóstol Pablo a decir dónde que está eso terrenal. No dice allá en el aire ni en las nubes. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso está en la carne. Entonces, pastor, si dice hacer morir, es porque lo podemos hacer morir. Claro. Si no pudiéramos, él no lo decía. Exactamente. Entonces, la primera parte era la tentación viene a través de la humanidad, viene a través de la carne, viene a través de nuestras pasiones, viene a través de lo terrenal en vosotros. Ahí es que está la tentación. Por eso es que cuando esa tentación viene, no te viene así de un sopetón, te viene en la mente primero, te seduce, te atrae, lo dice el apóstol Santiago. Y entonces si usted se deja arrastrar por esa atracción y no tiene la fortaleza del espíritu para hacerlo morir, para hacerlo llevar cautivo, entonces usted va a caer y usted dice, pastor, pero es que ya yo lo hice anoche y me volvió otra vez el demonio encima. No es el demonio. La carne usted lo tiene que sujetar todos los días. Pablo dijo, cada día muero, porque este viejo hombre está viciado, no se engaña. Exacto. Lo que pasa, pastor, también es que es más fácil, es mucho más fácil echarle la culpa a otro que echarnos la culpa a nosotros mismos. Exactamente. Cuando entendemos que esta ciencia caída está en nosotros, que todo lo malo que usted y yo hacemos, todo lo malo, somos nosotros que lo hacemos. No fue nadie que vino a persuadirnos para que lo hicieran. Usted es dueño de su propia voluntad. Usted es el que decide si quiere hacer o no quiere hacer esto o aquello. No le podemos echar la culpa a nadie. La culpa es solamente nuestra. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, aprendemos a responsabilizarnos por nuestros actos y nuestro carácter comienza a ser modificado y comienza a verse la madurez de Cristo en nosotros. Amén, amén, gloria a Dios, qué lindo. Bueno, entonces ahora, pastor, si ya entendemos que la tentación viene de las pasiones, viene de la carne, viene de lo terrenal, viene de la concupiscencia, ¿cómo interpretamos entonces ahora estos versos bíblicos que vamos a leer, algunos de ellos, donde se menciona la palabra diablo? Aquí es que está el error, aquí es que está la confusión. Vamos a leer unos versos donde se menciona la palabra diablo, adversario, Satanás, y la gente mira para arriba y están errando al blanco. No, aquí hay que entender que cuando se habla de Satanás, diablo o adversario, está hablando de la carne. Vamos a comenzar con Santiago, capítulo 4. Estos son muchos versos, pastor, no lo vamos a terminar hoy. Hay muchos otros versos para la próxima semana, pero hoy la vamos a empezar. Santiago 4:7 dice:
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí es donde la gente dice, ah, no, yo tengo que resistir al diablo para que él huya. Y entonces lo interpretan como que el diablo es un espíritu, un demonio, un ángel con cachos que viene y usted lo reprende en el nombre de Jesús y él se va volando y la semana que viene vuelve otra vez. No. Huirá de vosotros, está hablando de esa pasión, sea cual sea, de esa tendencia, de esa debilidad, de esa pasión desordenada, de ese desvío, de ese miedo que viene a tu mente. Tú tienes que resistir eso. La Biblia lo llama diablo. Resiste eso, un pensamiento negativo de suicidio. Y dice, y huirá de vosotros. Eso es lo que está diciendo ahí claramente. Sí, y todos estos versos, pastor, volvemos a reiterar para dejar esto claro. Hermano que me escucha, si usted entiende lo que explica el libro de Hebreos en el capítulo 2 y verso 14, que dice que por él destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de su muerte, esto es al diablo, ya deje eso por sentado de que Satanás fue destruido. Entonces ahora, cuando usted lea cualquier verso que habla de Satanás, aplíquele ese principio de que ya fue destruido y sencillamente entienda que de lo que se está hablando ahí, del diablo que se está hablando, es de la concupiscencia maligna que fue inyectada en nosotros, y ese es lo que hay que resistir. Cuando él dice ahí resiste, no es que resistas al diablo que viene. Si el diablo estuviera aquí, yo le garantizo que usted no lo podría resistir, porque el diablo era poderoso, pero su mente usted la puede resistir, su voluntad usted la puede resistir. Y el apóstol cuando dice, yo sinceramente, pastor, a veces pienso que Santiago, Pedro, esta gente no entendieron que Satanás había sido destruido, porque el que escribió esto lo escribió en una carta para el año 70 y pico por allá. La carta a los hebreos fue una carta de las últimas que se apareció. Pero ¿qué pasa? Si usted le aplica el principio de que Satanás ya fue destruido, aplíquele cualquier verso que usted lea del diablo o de Satanás a la voluntad caída, a la mente carnal. Y ya con eso usted no va a tener problema. Hay una pregunta aquí, pastor, que nos hacen. Dice, ¿por qué cuando yo oro por alguien y es liberado, vomitó una espuma blanca y después la gente me ha testificado que ellos son libres de la situación o de la situación que están pasando? Bueno, lo primero que hay que entender es que la carne, como dijimos bíblicamente, contiene herejía. La carne contiene herejía, contiene hechicería. La carne reacciona de todo tipo. Entonces, nosotros no podemos interpretar, escuche bien, no podemos interpretar la palabra, y le hablo a los ministros y pastores y líderes. Usted no puede interpretar la palabra en base a una experiencia que tuvo en carne o una experiencia, ¿verdad? En un grupo de gente. Usted no puede llegar a una conclusión bíblica por causa de alguna experiencia que vivió. Usted tiene que interpretar la experiencia en base a la verdad bíblica. Entonces, si usted está orando por esa persona, recuerde que esa persona no conoce el evangelio, no conoce la verdad, no es una persona madura. De pronto está haciendo lo que ha visto que todos hacen, que brincan y vomitan y se arrastran. Tiene una conmoción espiritual en su alma, no conoce al Señor y entonces reacciona de esa manera. Pero eso no quiere decir que es un demonio que lo está haciendo. Hay que enseñarle a esa persona a gobernar su carne en Cristo Jesús con la palabra, a negarse a sí mismo, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a ir a la palabra, y la misma palabra lo hace libre. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que yo he visto tantas cosas porque en más de 40 años, yo soy más viejo de lo que usted piensa, pero en más de 40 años que yo vi y me crié en un ministerio donde el menú principal era reprensión de demonios, vómitos, rodar por el piso, cambiar la voz,
Y eso se daba, pero a menudo, a menudo. La primera vez que yo vi la película de El Exorcista, yo me quería morir. Porque yo lo asociaba con muchas de las cosas que pasaban en la iglesia. Porque la carne puede hacer eso, ese tipo de reacción. Todo eso es posible y pasa en las iglesias. Usted puede ir a una iglesia donde se manifiesta eso y usted va a ver todas esas cosas, pero todo eso es producto de la carne. Sí. Es producto del desconocimiento. Es como la persona que habla lenguas. Yo estaba en una iglesia donde todos hablaban las mismitas lenguas. Y yo decía, pero ¿por qué todo el mundo habla igual? Yo he visto gente que habla lenguas, otros géneros, otras lenguas, pero todo el mundo hablaba igual. Y es que yo no sé lo que pasa, pero hay iglesias que uno hace algo y todos los demás hacen lo mismo. Y entonces, y pastor, un día vamos a hablar de eso, ¿verdad? De las lenguas. Sí, claro que sí. Que son de Dios, pero hay un orden. De todos modos, en las iglesias se manifiesta todo esto de espumarajos y todas estas cosas, pero honestamente, hermanos, sí, no es el diablo, no son los demonios, es la carne maleducada o engreída que nos hace hacer esas cosas. La carne viciada, dice que es engañosa, te hace ver cosas, te hace sentir cosas, te hace ver cosas. Y entonces es fácil echarle la culpa al diablo a una persona que tú no lo ves y no tomas responsabilidad uno como cristiano. Hay otro verso que el apóstol Pablo dice de la gente que son vanamente hinchados por su mente carnal. Y ahí pueden ocurrir muchas cosas, pastor. Cuando la persona está hinchada con la mente carnal, imagínense. Y la mente carnal no es la mente de carne y hueso, no, es la mente con la carnalidad, con la concupiscencia de la ciencia caída que nos regalaron en el Edén. Así es. Otro verso bíblico, vamos a la palabra, porque usted no puede llegar a una conclusión en base a una experiencia, en base a un sueño, a la que yo sentí, que yo vi el pájaro que voló, que yo vi una culebra en mi patio. Usted sabe los temas y las doctrinas que han dividido congregaciones y pastores han desviado congregaciones por un sueño de una culebra que vio o de un pájaro que pasó o una imagen negra oscura que vio en el cuarto. Hermano, la carne tiene la habilidad de crear esas imágenes porque la carne está viciada. Hasta que no sea transformada vamos a tener un cuerpo de debilidad, un cuerpo de pecado. Entonces, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, fíjate, adversario diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, cuando se lee esto, rápidamente pensamos en un personaje con cuerno, con un tridente. Y entonces, ¿dónde está para echarlo fuera? No, mira cómo dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo se resiste? Al estar firme en la fe. Sabiendo que los mismos pares, mira lo que le llama a ese león rugiente, lo interpreta como padecimiento. Cuando usted anda cuando usted pasa un padecimiento, ese es el león, ese es el adversario del diablo. Ese es el león rugiente, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La pregunta es, si están en todo el mundo con nuestros hermanos esos mismos padecimientos, no puede estar hablando de un diablo, ángel o Lucifer, porque Lucifer no podía estar en todo el mundo al mismo tiempo, con todos los hermanos al mismo tiempo. El único omnipresente es Dios. Pero ¿qué es lo que sí puede estar en todo el mundo al mismo tiempo con todos los hermanos? La carne que está viciada. Ese es el diablo, el adversario que ruge como un león y que te humilla y que te come. Me encantan esos versos, pastor. Esos son dos de mis versos favoritos. Sí. Porque después que te habla de resistir al diablo y que te quiere devorar, después te explica y te dice, mira, como diciéndote, esta misma situación que les estoy hablando le pasa a todos los hermanos alrededor del mundo. Hay que cuidarse del diablo. Cuídese del diablo. Resista al diablo. Pero mire, al diablo, carnalidad que está en su mente, que opera a nivel de su alma, pero no a nivel de tu espíritu.
y no es tu cuerpo. Hasta que no entendamos esa maquinación, por dónde es que opera eso, vamos a estar fallando al blanco. Vamos a estar fallando al blanco. Fíjate cómo Jesús, de la boca de Jesús, pastor, mira lo que dijo Mateo capítulo 16. Escuchen esto. Mateo 16, verso 22. Entonces Pedro, para hacer un poco de trasfondo, Jesús le está anunciando que él va a morir, ¿verdad? Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, trató de convencer a Jesús diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, no tienes que morir en una cruz. Imagínate decirle a Jesús que no muera en una cruz. Eladio. Dice que él volviéndose, aquí está la revelación, volviéndose, dijo ¿a quién? ¿A quién dijo? A Pedro. Volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Él no le dijo eso a Satanás. Dice, y volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Jesús le llamó Satanás a Pedro. Amén. Pero pastor, si Pedro era un apóstol, sí era un apóstol, pero en ese momento la carne de Pedro se estaba oponiendo al plan de Dios y Jesús reprendió a Pedro y lo llamó Satanás. La carne de Pedro se convirtió en Satanás en ese momento, sí. Diciéndole lo que le dijo a Jesús. Qué interesante que nosotros, cuando aprendamos a conocer al diablo, como lo estamos dando a conocer hoy, ajá, usted va a vivir más tranquilo. Y en usted se va a poder meter en un cuarto oscuro, no va a tener problema. Usted va a dormir con la luz apagada. Sí, amén. Porque Gloria. Hay gente que le tiene miedo hasta su sombra. Gloria. Hay gente que todo. Y el pastor, el miedo no es otra cosa que falta de conocimiento, falta de información. Una vez tú conoces esto, te garantizo que no vas a volver a ver más diablos, ni más sombras, ni más espectros. Vas a dejar de ver todas esas boberías. Porque mira, tu entendimiento ha sido alumbrado. Pastor, nosotros tenemos muchos testimonios de personas que venían de iglesias donde se hacía este tipo de exorcismo, ¿verdad? Y entonces cuando llegaron a nuestro ministerio, entendieron esta palabra y entonces pararon de tener visiones de esa manera, pararon de ver culebras, pararon de tener esas experiencias donde veían cosas porque entendieron que eso era de la carne. Es que la persona que no entienda esto está pensando que su carne es santa, que el viejo hombre está santificado, que está convertido. No, el viejo hombre no se convierte, hermano. Usted es una nueva criatura en Cristo, pero está vestido de un viejo hombre que está viciado. Y ese viejo hombre que está viciado le fue inyectado la personalidad del mismo diablo. Usted y yo en carne somos tan malos como fue Satanás. Y entonces, bueno, usted tiene si es honesto, cuando usted le da ira, cuando usted de momento se le zafa la carne y se sale de sus cabales, usted tiene que entender, si es honesto, que usted, como decimos, estoy endiablado. Y no es que estoy poseído por ningún ángel, ningún demonio, es que tengo la carne, el viejo hombre trepado encima. Pero si usted lo conoce y conoce el viejo hombre de su esposa, cuando uno de los dos se quiera levantar, usted lo apaga con la palabra y lo lleva cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Tremendo. Cuando conocemos estas cosas nos damos cuenta de las niñeces que habíamos estado cometiendo. Pastor, nosotros ya no padecemos de esos males por causa de que ya hemos conocido esta verdad. Sí. Y cuando usted conoce esta verdad, usted está tranquilo. Hay días que usted se levanta y en el examen de la vida usted saca un 0. Porque hay días que, oiga, sí, esos días no brilla el sol para usted. Hay días que son malos, son días malos. El apóstol Pablo lo dijo en Efesios 6, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día cuando te levantaste virado. El día cuando ese día no venciste. Pero por eso es que hay que estar pendiente, por eso es que hay que estar despierto. Porque mientras más tú conozcas de esto, menos problemas vas a tener con la carne. Porque tú lo sabes, ya tú conoces a tu carne. Y tú sabes que tu carne es capaz de hacer cualquier cosa. Hay personas que a veces dicen, mira para allá, cómo aquel pudo hacer aquello que hizo.
Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Por eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. ¿Cómo es que dice la palabra, pastor? Dice que tengamos, cuando alguien es tentado, dice, tengamos misericordia porque después Dios te puede tentar a ti o la concupiscencia te puede tentar a ti y entonces tú puedes caer igual. Sí. Todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos. Sí, sí. Yo recuerdo, pastores, hace muchos años, ya yo estaba en este conocimiento y una señora llegó a la congregación y estábamos orando al final y ella quiso manifestarse, su carne se quiso manifestar como si estuviera endemoniada. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije, hermana, baje la voz, cállese en este momento, porque yo estaba orando. Y entonces ella se cayó. Entonces yo le expliqué después que era la carne y esa hermana entendió, fíjate, ella fue libre de su propia mente, porque ella venía de un ambiente donde eso era muy normal todos los domingos. Y entonces una persona que lo ve así, un niño que crece viendo a sus padres arrastrarse por el piso y vomitar, pues entonces eso es lo que ha visto, esa es la cultura que ha visto en su casa, en su iglesia, y va a repetir lo mismo. Pero cuando entiende la verdad del evangelio, cuando entiende la palabra, entonces ahí ahí es confrontado con la verdad de la palabra y tiene que llegar a la conclusión bíblica. Otro verso, pastor, Efesios capítulo 4, ya estamos llegando al final. Efesios capítulo 4, verso 27. Ni deis lugar al diablo. Oye, es un verso bien cortito. Y ahí, si no tenemos la revelación clara, la mente clara, si no la trazamos bien, hay que decir, espérate, que no se meta por ningún lado. Por aquí. No, cierra los ojos porque se te mete el diablo por los ojos. No deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? El próximo verso lo dice, el mismo contexto. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros todo. Y por ahí usted sigue leyendo. Airaos, pero no pequéis. Todo eso es no darle lugar al diablo. Cuando usted lleva cautivo, cuando usted deja de hacer las obras de la carne, usted le está quitando lugar al diablo. Usted no le está dando lugar al diablo. Es sencillo, el verso 26 cuando dicen airaos pero no pequéis. Luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está. Eso es tener un día malo. Y en ese día malo te pueden ocurrir el resto de las cosas que dicen los otros versos. Porque mire, cuando usted empieza el día mal, usted lo va a terminar mal. Pero usted empieza el día en comunión. Empieza el día dándole gracias a Dios. Gloria. Empieza el día encomendándose al Señor. Diciendo, Señor, aquí estoy encomendado a la palabra de tu gracia, porque ella es la que tiene poder para sobreedificarme y darme herencia con todo lo santificado. Entréguese al Señor desde que se levanta para que su día le vaya bien. Y mire, aprenda a ungir sus oídos para que cuando se diga algo en el trabajo, por allá a veces dicen cosas que quizás a usted le caen mal. Aprenda a no ser vencido por el mal. Aprenda a mejor usted vencer el mal con el bien. Sea cuidadoso. Piense antes de hablar. Cuchillo a tu garganta. Que Dios unja las palabras. Que cada palabra que usted dice sea sazonada con gracia a fin de dar gracias a los oyentes. Gloria. Usted va a ver que le va a ir mejor. Y todos estos cuentos de demonios y todas estas cosas, eso se va a ir desapareciendo de tu vocabulario, se va a ir desapareciendo de tu iglesia y cuando vienes a ver, ahora eres un maduro que va a la perfección porque dejó los rudimentos y porque dejó los jueguitos de niños dentro de la iglesia. Pastor, ¿cuántas veces no escuchamos de noche que un plato que se había fregado la noche anterior se movió porque había jabón o estaba mojado? Hizo un ruido y pensamos que era un demonio. Inmediatamente, o la puerta se cerró, eso es un demonio. ¿Por qué la gente tiene que pensar en eso? Porque si no tienen la verdad del evangelio, le van a echar la culpa al demonio todo el tiempo. Yo recuerdo que cuando yo comencé a crecer en este conocimiento y entendí ya
que no habían demonios volando, que ellos ya habían sido destruidos y despojados públicamente. Jesucristo ya había triunfado sobre ellos en la cruz, conforme a Colosenses 2:15 al 17. Entonces yo dije, bueno, pues si no son demonios, son ángeles que están visitando mi casa. Yo tengo ángeles a mi servicio. Entonces ahí comenzó lo que tú dices. Comencé a tener paz en mi corazón, comencé a dormir tranquilo. Y todas esas cosas se me fue desapareciendo de mi mente. Fíjense lo que dice, con este verso terminamos, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si leemos el verso anterior, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, ahí está el contexto, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo trabaja Satanás? A través de las maquinaciones de la mente. Todo es en la mente, todo es en la mente. Y el diablo está operando ahora mismo en todas las mentes. Ahora, ¿qué usted hace cuando eso pasa? Ahí es donde está el asunto. Usted lo entretiene, usted lo alimenta, usted lo apoya, o usted sencillamente lo lleva cautivo y dice, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso, no saldrá por mis labios. Usted tiene la ventaja que todo lo que usted habla primero lo piensa, aunque hay gente que piensan sin hablar, pero hablan sin pensar. Pero mire, usted tiene la ventaja de que todos esos pensamientos son llevados cautivos en su mente. Aprenda a pensar, aprenda a ejercitar la mente de Cristo en nosotros, y usted va a ver que usted va a pensar 2 veces antes de hablar una vez. Es fácil, te lo digo, es fácil, pero tienes que someterte a esto que la palabra te está hablando, porque esto es lo que te va a hacer libre. Otra cosa, pastor, la gente piensa, bueno, me están pasando esto, yo estoy sintiendo unas malicias, yo voy a hacer un ayuno de 3 días, voy a hacer un ayuno de 3 días para vencer estas malicias. Entonces vuelven a lo mismo, están usando la obra de la carne, un rudimento de la carne, para vencer la carne. Entonces, pero piensan ellos que son demonios en los aires. Entonces, no son demonios en los aires, es de tu propia carne que está viniendo esa tentación. Y de la única manera que puedes gobernar esa tentación de la carne no es quedándote sin comer, porque la vas a poner bien mala. Cuando tu carne está sin comer, se te pone como un perro cuando no ha comido. Es por el espíritu que hacemos morir. Pablo dice, hacer morir las obras de la carne por el espíritu. Por el espíritu es que hacemos morir las obras de la carne, no es con la carne misma. Amén. Tremendo tema, entonces, pastor. Y vamos a continuar la semana que viene con una tercera parte. La semana que viene vamos a tocar, uno de los versos que vamos a tocar es Efesios capítulo 6, donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Vamos a verlo bíblicamente, clarito. Lo vamos a trazar con la palabra ahí. Y usted lo va a entender y usted va a ser libre de esa mala información. Así que si usted fue edificado en esta noche, yo quiero que usted lo ponga allí y nos diga, pastores, yo fui edificado esta noche. Pastor, gracias por siempre estar ahí disponible y ayudarnos en la enseñanza de esta palabra preciosa que a usted lo ha hecho libre y a mí me ha hecho libre también. Amén. Fue un placer, y a todos los hermanos los saludo en el amor de Jesucristo, y nos vemos por aquí el miércoles que viene a partir de las 7 de la noche. Muy bendecidos. Gracias, pastor. Bueno, yo espero que todos hayamos sido edificados. Un saludo a nuestra hermana Olga Rivera, que está conectada también con nosotros. El hermano Elkin, Nadi Torres, bendecido, y Ivanova también. Alberto Suazo, de Honduras, bendecido. Qué bueno verlo. Qué bueno. Yo espero que usted haya sido edificado. Si usted fue edificado, póngalo ahí. Diga, yo fui edificado. Dice la hermana Doris, amén, yo fui edificada esta noche. Qué bueno que estos